Lo revolucionario de Wikipedia es que cualquiera que tenga una computadora con conexión de internet puede escribir sus propios textos para Wikipedia. Se pueden mejorar, corregir y completar las entradas ya existentes o crear nuevas. Para hacer esto, solo se tiene que abrir una cuenta de usuario. Lo hago, es fácil, de esta forma. Una vez que se tiene una cuenta de usuario, se puede comenzar. Nosotros tenemos aún una edición antigua de la enciclopedia Broken House en la estantería. Aquí es claro, los artículos nunca cambian. Después de algunos años, la editorial lanza al mercado una nueva edición revisada y complementada. Pero por supuesto, nosotros no la tuvimos que comprar. Eso es generalmente para nuevos compradores. Aquellas personas que ya tenían su enciclopedia Broken House se quedaban con su versión. Hoy es completamente diferente, los artículos de Wikipedia cambian constantemente. Aquí un ejemplo concreto. Quien no entienda mucho de Wikipedia cree que se puede simplemente abrir una cuenta de usuario y cambiar todos los artículos como mejor le parezca. Así también corregir la entrada de Daniele Gansar si no se está satisfecho con ella. Pero no es tan fácil. Wikipedia tiene una jerarquía estricta. La Wikipedia en alemán en particular es mucho más regulada en comparación con la de otros idiomas. En primer lugar, están los usuarios normales sin una cuenta de usuario. Ellos pueden no solo leer algunos artículos, sino también editarlos directamente. Sin embargo, tienen que esperar a que estos cambios se vean y se autoricen para su publicación. Los usuarios con una cuenta de Wikipedia pueden editar todos los artículos y crear nuevos artículos. Sin embargo, deben esperar a que se autorice la publicación de estos cambios. Después de más de 30 días de uso de Wikipedia y 150 ediciones en el área de habla alemana, sus artículos serán autorizados para publicación automáticamente. Los llamados verificadores pueden también hacer cambios inmediatos en Wikipedia. También deciden si los cambios efectuados por otros usuarios deben ser habilitados y publicados. Los administradores designan a los verificadores y adicionalmente cuentan con autorización para cualquier intervención, incluido el bloqueo de artículos, el bloqueo de usuarios, la invisibilización de los cambios de artículos, etc. Quien desee convertirse en administrador debe ser elegido. A diferencia de las elecciones parlamentarias, no solo se puede votar a favor por alguien, sino también en contra de un candidato. Los llamados burócratas ocupan el rango más alto en Wikipedia, tienen los derechos más amplios y designan, por ejemplo, administradores a su elección. Por lo tanto, verificadores y administradores tienen mucho más poder que alguien que acaba de abrir una nueva cuenta de usuario. Ellos pueden bloquear cambios o anularlos. Parece ser que aquí hay algunos verificadores y administradores que abusan de su poder. Especialmente en el ejemplo de la página de Wikipedia de Gansar, esto se ve muy bien, porque todos los intentos de modificación de artículos son guardados por Wikipedia. El artículo de Gansar no cambia, y a pesar de los numerosos intentos de intervención de varios usuarios de Wikipedia, eso naturalmente sorprende. Muchas personas han intentado mejorar el artículo de Gansar para hacerlo más neutral, pero no se puede. ¿Por qué? Un equipo de verificadores y administradores que son más poderosos que el usuario normal de Wikipedia protegen el artículo de cambios no deseados, independientemente de si estos estén fundamentados o no. Veamos cómo verificadores y administradores se comportan y en qué momento aquí se violan las reglas de Wikipedia. Los siguientes autores son sorprendentemente agresivos en la discusión sobre el artículo de Daniele Gansar: Fi, Copilot y Embursch. Estos son los así llamados verificadores. En la jerarquía de Wikipedia ocupan una posición intermedia de poder. Ellos son menos poderosos que los administradores, pero más poderosos que el usuario normal de Wikipedia que acabó de abrir una nueva cuenta hace una hora. Los verificadores pueden autorizar la publicación de artículos de usuarios normales. Pueden publicar artículos en Wikipedia incluso sin un examen intermedio. Sin embargo, no pueden bloquear, por ejemplo, una cuenta de Wikipedia. Para eso están autorizados solo los administradores. Sorprendentemente y molesto es que los verificadores y administradores no trabajan con sus nombres y fotografías, es decir, con toda franqueza, sino con alias como Fi o Copilot. De esta manera, no se puede saber quiénes son ellos, no se puede saber si el verificador es un hombre o una mujer.
Uno no puede saber si él o ella tiene un título universitario o no, o si es desempleado o exitoso en su trabajo. Mucho peor es que en la superficie de Wikipedia no se visualizan las peleas que tienen lugar tras las bambalinas. Cuanto más me adentro en el historial de la versión de Wikipedia, más se cristaliza una imagen de miedo en mí. Ninguno de los wikipedistas de larga data que escribí quiso contribuir con nombres propios o nombrar su identidad wikipediana para esta película. Muchos tienen algo que decir, pero prefieren permanecer en el anonimato. Todos tienen miedo que luego de publicado este documental sean perseguidos en Wikipedia por ciertos wikipedianos. Pensé, Dios mío, pero si eso es solo Wikipedia, no puede ser tan grave como la mafia en Sicilia, donde la gente en la calle teme decir su opinión. Pero estaba equivocado. Algunos incluso compararon a los administradores y verificadores con la mafia, según se da cuenta en un foro del 2005, donde se dice lo siguiente de Wikipedia. Wikipedia no es democrática y no tiene una estructura legal en el sentido de que las reglas que deberían aplicarse no son iguales para todos los usuarios, independientemente de su persona. Wikipedia no es un club donde se proceda de manera estrictamente legalista. Más bien, los administradores han estatuido un sistema de mecenazgo predemocrático y premoderno. Solo aquellos que no son críticos, solo quienes se someten a la mano bondadosa del poder absoluto del administrador, quienes se convierten en vasallos obedientes del administrador, están protegidos por estos derechos administrativos y pueden escribir artículos libremente. Quien no se somete a la voluntad de un administrador, quien critique y defienda ideas disidentes, carece de derechos y es puesto en la picota como un paria, un proscrito. A la turba y a la chusma se le permite precipitarse impunemente contra él. Es combatido, insultado y humillado, y sus artículos son libres de ser destruidos. Este premoderno sistema de patrocinio tiene su modelo en Sicilia y el tráfico de drogas. Allí se llama mafia. En Estados Unidos simplemente se llama mob. Esto fue escrito por alguien llamado Manfred Riebe, y él cita este texto de la propia Wikipedia. En dicho foro y en otros hay ingentes proporciones de dicho contenido, por lo que se puede suponer que esto no se trata de una opinión individual. Hasta ahora solamente me ha quedado claro lo siguiente: todos pueden escribir en Wikipedia, pero no todos tienen los mismos derechos. Si quisiera corregir el artículo de Daniele Ganzar en términos de más neutralidad, puedo hacerlo, pero antes de que mi texto aparezca en el artículo, un verificador decidirá si mi modificación del artículo se publica o no. Si mi corrección no es del gusto del verificador, será rechazado. En ese sentido, un verificador es similar como el gorila en la puerta de una discoteca. Él decide quién entra y quién no. Más poderoso que el verificador es el administrador. En Alemania hay aproximadamente 260 administradores. Los siguientes administradores son muy activos en el artículo de Ganzar: JKB, Gleitberg, E.T., J.D., Gustav von Aschenbach. Estos administradores son incluso más poderosos que los verificadores. Ellos están autorizados para autorizar la publicación de artículos, eliminar artículos sin verificación previa, ocultar artículos, desplazar artículos, bloquear usuarios de Wikipedia. A muchos usuarios de Wikipedia les sucedió lo siguiente: quisieron modificar el tizne peyorativo del artículo de Daniele Ganzar y darle uno más objetivo, pero entonces no solo se revertió su corrección, sino que también se bloqueó inmediatamente su cuenta de usuario. Se les quitó el derecho de volver a escribir en Wikipedia. No se les permitirá escribir ninguna otra corrección en ningún otro artículo en Wikipedia. Se les prohibió definitivamente el acceso. Los administradores son los únicos que pueden bloquear un usuario. Los bloqueos pueden comprender diferentes intervalos de tiempo. Así es, por ejemplo, por ofensas menores, un bloqueo breve puede durar desde unos pocos minutos hasta algunas horas. Para delitos graves o ataques maliciosos, se puede recurrir a un bloqueo definitivo. Para eludir el bloqueo, lo único que puede hacer el usuario es abrir una nueva cuenta de usuario con un nuevo nombre y una nueva dirección de correo electrónico. Ya está claro que en Wikipedia también actúan personas que no están interesadas en el desarrollo positivo de la enciclopedia. De esta manera, artículos enteros son muy a menudo intencionalmente desfigurados. Por lo tanto, los bloqueos por parte de los administradores a veces son absolutamente correctos e importantes.
Es como en la antes mencionada discoteca, tiene sentido también que el vigilante no deje entrar a la gente borracha o violenta. Wikipedia fue creada originalmente para que cada usuario con algún interés trabaje productivamente en la Wikipedia. Rápidamente se pudo observar que algunos usuarios no estaban interesados en ello. Ellos buscan interrumpir activamente el funcionamiento de Wikipedia. Aquí un ejemplo. Aquí podéis ver el artículo en Wikipedia sobre la persona de Wilhelm Busch. El 13 de marzo del 2015 a las 9:26 am ocurre lo siguiente. El artículo extensamente investigado sobre Wilhelm Busch se elimina por completo y se reemplaza por un "soy genial". En tal caso, los verificadores deben solucionar el problema y avisar rápidamente al administrador del culpable para que pueda bloquearlo. Incluso si un usuario, que en términos normales es objetivo, cruza los límites y se vuelve insultante, es intervenido. Aquí se guardan las reglas contra el vandalismo. Puede ser también que los verificadores no detecten inmediatamente cuando hay un caso de vandalismo. Por lo tanto, todo usuario de Wikipedia puede hacer un reporte de vandalismo. Esto sucede en una página especial. Aquí los administradores se encargan de los presuntos vándalos y deciden caso por caso sobre cómo se procederá. Si resulta que realmente hay un caso de vandalismo, no solo se bloquea al usuario sospechoso, sino que toda la cuenta, y así prevenir mayores daños. Dependiendo del tipo de bloqueo, el artículo en cuestión ya no puede ser editado por ciertos grupos de usuarios, por lo que es como si se congelara durante un cierto periodo de tiempo. Hasta allí todo bien. Desafortunadamente, se puede abusar también del poder que se confiere a los verificadores y administradores. Esto se muestra claramente en el artículo sobre Daniele Ganser. Si alguna vez, aun si se hace con cortesía, un usuario de Wikipedia señala que en el artículo se infringen los derechos personales o el requisito de objetividad, o se realizan cambios en el artículo que no sean deseados por los verificadores Copilot, Emburge o Fi, se informará inmediatamente en la página de vandalismo de Wikipedia la cuenta de este usuario. Luego de haberse puesto sobre aviso, se procederá sin examinación adicional del caso a cerrar la cuenta de Wikipedia por los administradores JKB, Gleiberg, LT, JT o Gustav von Aschenbach. ¿Suena increíble? Lo demostraré. Ahora desciendo más en las profundidades del funcionamiento de Wikipedia. Poco a poco entreveo cómo los verificadores y administradores reinan y pueden actuar sin ningún tipo de transparencia. Me es claro que lo que los usuarios hacen en el artículo de Ganser no se trata de vandalismo, sino de un edit war. La mayoría de las personas que usan Wikipedia, que lo hacen solo como usuarios normales que no han tratado de escribir o corregir algún artículo de Wikipedia, no conocen el término edit war. Un edit war es una especie de guerra digital entre dos partes en la que los pasajes individuales de un artículo cambian repetidamente en una y otra dirección. Las reglas de Wikipedia prevén para esto medidas oportunas. Cito: un edit war no es lo mismo que vandalismo, ya que los involucrados generalmente no quieren deliberadamente hacer ningún daño, sino que cada uno cree que sus ediciones mejoran el artículo. Si tu oponente rechaza cualquier discusión y continúa el edit war, puedes reportar el incidente en la página de Wikipedia como vandalismo. Luego, después de una revisión independiente, un administrador puede proteger temporalmente el artículo hasta que la situación se desestrese. En casos extremos, uno o más guerreros pueden ser suspendidos temporalmente y así ya no puede editar más artículos de Wikipedia. En el caso de un chequeo independiente, un administrador también puede revocar temporalmente el acceso de escritura de cualquiera que haya informado del edit war, sin importar si este último estaba involucrado o no. Aquí dice bloqueo temporal. Un bloqueo inmediato de la cuenta del usuario no está aquí previsto, pero eso es exactamente lo que hacen los administradores en relación al artículo de Ganser. Muchas cuentas que escribieron algo sobre el artículo de Daniele Ganser son cuentas de larga data o cuentas nuevas. Para esto, también hay reglas de conducta. Sé valiente, es especialmente válido para los nuevos usuarios en Wikipedia. Con esto es natural que se cometan errores y a veces con cosas que no son deseables.
Ayúdelos a superar los primeros obstáculos y acceda con confianza, pues se familiarizará pronto. Los nuevos autores deben ser introducidos cuidadosamente a las reglas habituales. Cualquier inconveniente se puede dialogar. ¿Cómo se ve esto en el artículo de Daniele Ganzar? Porque Wikipedia almacena y archiva todos los cambios en el artículo, se puede ver exactamente lo que sucede con este artículo. Es como si en la discoteca antes mencionada se montara una cámara de video que registrara todo. Uno puede luego entender exactamente a quién deja entrar el portero y a quién no. En el caso de Ganzar, partiendo del historial de versiones y del archivo de artículos, es muy claro que ni los verificadores ni los administradores trabajan de forma neutral y por lo tanto violan las reglas de la propia Wikipedia. Muchos lectores de Wikipedia creen inapropiado que en el artículo de Ganzar aparezca de inmediato la palabra teoría de la conspiración, porque este devalúa a Ganzar y lo coloca como un loco al cual no se le debe creer. De allí que intentan cambiar la palabra y buscar una formulación neutral. Aquí uno de muchos ejemplos concretos. 3 de marzo del 2015, a las 17:40, el usuario Adberg reemplaza. Ganzar toma las teorías de la conspiración sobre el 11 de septiembre del 2000 y las presenta como explicaciones científicas discutibles por Ganzar discute los ataques del 11 de septiembre críticamente. Ya que el artículo está parcialmente bloqueado en este momento, este cambio no será visible inmediatamente. Primero debe ser sometido a prueba por un verificador. 3 de marzo del 2015, a las 17:43, el verificador Emburge mira la nueva y neutral formulación y borra el cambio inmediatamente. A la misma hora, el usuario Emburge reporta Adverb como vándalo con la indicación causa Ganzar. A las 17:53, el administrador Gleiber bloquea indefinidamente al usuario Adberg. Así, Adberg recibió inmediatamente la pena máxima. Primero, su cambio no fue aceptado. En segundo lugar, su cuenta fue bloqueada, incluso su correo electrónico, y no se le permite tampoco editar más la página de discusión. ¿Por qué esta acción agresiva contra Adberg? El administrador Gleiber escribe como explicación este comentario. Nuestro viejo amigo Ganzar. El verificador Emburge ha decidido que la palabra teoría de la conspiración no debe eliminarse del artículo de Ganzar. Por cierto, Adberg ya no pudo responder más después de ser bloqueado. De allí que el verificador Emburge no haya entablado ningún diálogo con el autor Adberg. Haciendo esto, él desobedece las reglas de Wikipedia. Las reglas de conducta lo dejan claro. El reporte de vandalismo será usado solo como último recurso. Solo en caso de reiterada y muy grave mala conducta debe ser reportado de vandalismo. Este recurso no debe utilizarse indebidamente. Un reporte de vandalismo no sirve como un sustituto de una conversación o incluso como una amenaza penal o para imponer su propio punto de vista. Esto parece una burla. Para cualquiera es completamente sorprendente que verificadores y administradores supervisen el artículo de Ganzar de ese modo, ya que consideran una mala conducta grave y reiterada si un autor contribuye siquiera solo una vez con un cambio del texto en el artículo. Aunque los verificadores y los administradores primero deben habilitar un cambio de texto antes de que sea visible para todos, los administradores clasifican todo como vandalismo cuando un autor sugiere eliminar la palabra teoría de la conspiración del artículo de Ganzar. Aquí me asalta la sospecha que aquí se quiere a toda costa mezclar en Wikipedia el término teórico de la conspiración con el Dr. Daniele Ganzar, y se usa para esto el instrumento de reporte de vandalismo para bloquear cualquier tipo de corrección objetiva, a pesar de que según las reglas de Wikipedia esto no está permitido. De este modo se rompen las reglas de Wikipedia para que el artículo de Ganzar siga siendo lo más despectivo posible. Toda propuesta neutral es bloqueada. Entre tanto, concluyo para mí, en el artículo de Wikipedia del historiador suizo Daniele Ganzar tiene lugar un encarnizado edit war. Por un lado, se encuentran autores que consideran que la neutralidad de Wikipedia se ve afectada por la palabra teoría de la conspiración. Por otro lado, los así llamados verificadores y administradores bloquean usuarios de Wikipedia inmediatamente en caso se atrevan a criticar la falta de objetividad de los artículos.